Ok, vamos, vamos a hablar, vamos a comenzar a hablar acá. ¿Mi café? Ok. No rompas las tablas. A mí esto me llamó mucho la atención leyendo esto acá en el libro de Éxodo y algo que el pastor Billy estaba hablando sobre los espíritus cíclicos, los patrones. ¿Sabe? Una de las cosas que de repente me llamó la atención era que cuando yo estaba recién casado con Zulay y estaba José Luis, yo vi a su mamá, agarrar un televisor más grande que ese, de esos culones, ¿verdad? Que llaman así. Esa señora en una rabia agarró ese televisor y ¡guau! Y tenía esa conducta, ¿no? De que cuando ella le daba cualquier rabia, lo que encontraba por camino, lo bataqueaba. Y pasaron como 3 años, y mi hermano José Luis empezó a amargarle la vida a Zulay y dejó, porque José Luis tenía una mala educación, que donde se quitaba los zapatos, ahí lo dejaba. Y Zulay, José Luis, los zapatos. Ese día Zulay vino molesta porque había dejado la casa limpiecita y la consiguió vuelta un desorden. Y Zulay se puso como su mamá. Pero Alejandrina agarró el teléfono. Zulay agarró la plancha. Y la plancha cayó por todos lados. ¿Verdad? Y entonces, claro, en ese momento nosotros no sabíamos nada del concepto de liberación. Nada. Zulay duró tiempo prácticamente dolida por eso, porque empezó a ver que ella le estaba pasando en su temperamento lo que le estaba pasando a la señora. Sí. Y casi toda la familia nacía de las hermanas de Zulay tuvieron esa misma reacción. Ahorita la tienen una de sus nietas, tienen esa reacción. De nada les cuesta bataquear las cosas. Entonces, leyendo acá, ¿verdad? No rompa la tabla. Vemos acá un Moisés que escribió una enseñanza para que nosotros veamos de que, por eso dice que la palabra hay que dársela a los hijos, a los nietos, ¿me entiendes? De tal manera que ellos lo puedan bendecir y que ellos no vean lo que nosotros hemos hecho y que no se repita en ellos. Entonces, aquí Moisés rompe las tablas de la ley. Los teólogos no permiten que se rompan las reglas de hermenéutica. Vean, hoy en día, esto es tan importante porque las reglas de hermenéutica te hablan el de hoy, mañana y siempre en una palabra. Por ejemplo, la homilética. Yo por lo menos hoy veo que muchos predicadores están violando las reglas de homilética, porque hoy muchas personas no tienen un instituto bíblico. Porque las reglas de homilética te dicen que el predicador no puede tener las manos en el bolsillo. Y hoy verá la mayoría de personas que hoy quieren predicar con las manos en el bolsillo, de la manera como ellos, y se están cometiendo muchos errores, tanto en la hermenéutica como la homilética. Porque la homilética es la preparación del mensaje, la preparación de la palabra. Entonces, en estos años se ha incursionado de modo más profundo en la interpretación de la palabra. Hoy la gente busca su propia interpretación, no lo que dice la Escritura.
Entonces hoy muchos mensajes son basados a lo que la persona piensa que cuando usted le mete la lámpara de la palabra, se consigue que no tiene nada. ¿Me entiende? Entonces por eso el pastor Billy está terminando esta parte del discipulado para introducir a la persona en la escuela del ministerio. Porque en la escuela del ministerio usted va a ver hermenéutica, va a ver homilética, ¿verdad? Va a ver la clase que da Zulay, ¿verdad? La ética ministerial, ¿me entiende? Que te corrige la manera, o sea, de tu andar en la vida cristiana. Entonces, y dice, ¿verdad? Poder incursionar más allá en la profundidad de la palabra, buscando una explicación más detallada sobre los textos que desconocemos. Vean, ¿por qué? Porque cuando una palabra, usted lee acá, pero si busca la concordancia, ¿cuántos partieron las tablas? Entonces, cuando tú ves que una palabra en un texto revisa y está una concordancia de otro, quiere decir que Dios confirmó la palabra que la gente ha dicho o ha tenido. Por eso es muy importante que cuando alguien esté predicando, que usted tenga su Biblia, porque su Biblia te va a llevar a ti a la intención de lo que Dios desea. Vean, yo estaba nuevecito en Italia y yo no conocía mucho el idioma, sino que tenía más o menos, me descubrí los verbos y el artículo italiano. Y eso me dio a mí la facilidad de poder entender algunas palabras. Y en la iglesia donde yo me estaba congregando, llegó un evangelista que era el predicador de la federación. ¿Me entiende? Que venía constantemente. Ese día yo estaba sentado en la primera fila porque los nuevos convertidos lo ponían en la primera fila. Y él empezó a hablar una palabra y yo no la entendía. Yo, sin abrir mi boca, le oré al Señor y dije: Señor, dirígeme a toda verdad. Y yo dije eso, y el predicador se ha bajado de la plataforma y fue hacia mí a decirme que por qué yo estaba pidiendo que fuera direccionado. Y yo, como no entendía mucho, es que no entendí, la pedí para esto. Pero me llamó la atención y entonces seguí orando. Digo, y ahora entonces era por hombre porque yo no abrí mi boca. Yo hice la oración dentro de mí. ¿Qué descubrimos? Que él pertenecía a la cesta de los hijos de Dios, que era lo que ofrecían niños, que venía una cesta que venía de Brasil. Y el hombre tenía 14 años dentro de la iglesia. O sea, cuando tú tienes el conocimiento, ¿por qué? Porque el pueblo perece, porque no falta asistir a una iglesia. La gente, hay personas que vienen a la iglesia todos los días, pero no tienen conocimiento. ¿Me entienden? Entonces el conocimiento se basa en que la gente no puede romper, porque en una rabieta cualquiera persona puede tomar una decisión incorrecta, pero es un patrón de conducta que tú tienes que voltearte, ¿verdad? Y poder decir, pero ¿qué me está pasando? Entonces aquí ellos hablan, ¿verdad? Moisés nos enseña aspectos importantes para nuestra riqueza espiritual. Moisés, después de pasar 40 días y 40 noches platicando con Dios, recibió los mandamientos de la ley para dárselo al pueblo. Sin embargo, al bajar los encontró adorando a un ídolo de oro. Sintió gran decepción y de un arrebato de viejo amanecido, un arrebato de pasión, ¿verdad? Y vamos a decir de celo, porque aquí ponen
este tipo de cosas, porque yo puedo decir, es que por el celo o por este tipo de cosas tomé una decisión. Pero no hiciste sino irte nuevamente a las tablas que tienes que romper. Porque la decisión, ¿verdad? Yo le digo a mis hijos, Billy Joel, a Maker, ¿verdad? Que son los varones, y hoy mis nietos, ¿verdad? Que ellos no están en la facultad ni en la obligación de ser como yo soy. Porque cada quien debe de tener su personalidad. Entonces hay hijos que pueden agarrar la personalidad de un padre para esconderse en los errores, para esconderse en la dificultad. Entonces aquí el pueblo de Israel, ¿verdad? Que vieron, ¿verdad? Hicieron un gran ídolo, ¿verdad? Y Moisés, ¿verdad? Le dio un arrebato, vamos a decirle, de pasión. Pero mi cultura hoy me dice que es una cultura de rabia, de molestia. ¿Me entiendes? Es que tuve vivo celo por la obra. Mentira. No, es que no te volteaste y no te diste cuenta que tú eres un parentesco del que está en lo que ya no existen. De tu abuela, de tu abuelo. Entonces dice, de celo arrojó las piedras, agarró las piedras y la despedazó. Y yo leyendo esta palabra, yo logro creer. Yo logro creer. De los 5 primeros libros de Moisés, no lo hizo Dios. Porque la que Dios le dio a Moisés, él las partió. ¿Me entienden? Entonces, hay momentos, eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la presencia del Señor, ¿sabes? ¿Me entienden? Pero hay momentos que hemos utilizado cosas para escondernos en la maldición generacional de parentesco, cuando son actitudes propias de la persona. Entonces, se sintió frustrado. Aquí dice, emociones inundaron su alma. Vean este triángulo. Frustrado, enojado y triste, que es igual al luto. Estas 3 cosas, la frustración, el enojo y la tristeza, es igual a un sentimiento de luto. O sea que Moisés en ese momento sintió que todo lo que estaba allí había muerto. Entonces hay personas que a través de este tipo de cosas tomaron y cerraron el telón para nunca más ser felices. Entonces, podemos agarrar y tumbar esto, las tablas de la ley. Pero él no lo tiró así. Dice que lo bataqueó. Dice que lo bataqueó. ¿Cuántas cosas usted ha bataqueado? No me diga. Vean, ellos, verán, las emociones inundaron su alma. Un alma no libre. ¿Verdad? Porque hay gente que dice, es que yo no tengo nada contra nadie, pero no saludas a Yamilé. Es que yo no tengo nada contra nadie, pero a mí Stephanie me cae mal el moño que ella se hace. Pero es que yo no tengo nada contra nadie. ¿Me entiendes? Pero dentro de ellos tienen inundada el alma. ¿De qué? Ellos celebraron fiesta para darle honor al ídolo que nunca habían sacado. ¿Cuántos años duró Israel en Egipto? 400 años. ¿Qué pudo ellos encontrar ahí? Diga, costumbre. Usted a una persona le puede sacar el espíritu de religión, pero si usted no le saca la costumbre, es peor. Sí. La costumbre ¿Ah? Nosotros sacamos el espíritu
de religión, pero a nosotros personalmente, me toca a mí acabar con las costumbres. Si no, nunca salgo, aunque lo reprenden 100 veces. Es que mira, a mí me tocó orar a un señor que tenía azúcar en la sangre en Guarena, un viejito. No quería comer, no quería dormir, estaba revelado el viejito. Y me llevaron a orar un día domingo como a las 9:30. O sea, yo estaba cansado. Y bueno, venga a orarle. Y voy a la Plaza de la Candelaria en Guarena. Y me consigo el viejito que no me quería ver. Y yo le dije, mire, yo le decía algo a usted. Yo estaba viendo el zorro y me trajeron acá. Y entonces me dice, ¿y usted ve el zorro? Claro, yo lo estaba viendo, pero me dijeron que usted, que necesitaba hablar con usted. Ah, bueno, siéntese. Pero entonces tenía ídolo de todas cosas. Y entonces el viejito me dice que como yo veía la habitación y no cargada. ¿Y cargada de qué? Ese poco de gente, ¿cuánto usted paga aquí? Y me dijo que costaba tanto dinero. Y ellos no pagan nada. ¿Sabe? Porque ellos tienen pie y no caminan. Tienen mano y no tocan. Tienen oído y no oyen. Y tienen boca y no hablan. Y así son todos los que los miran. O sea que yo soy, sí, usted es como, ¿verdad? Y tire uno para que usted vea. Tire uno. A ver si va a salir corriendo. Y el viejito agarró un ídolo y lo bataqueó y eso se sonó sabroso. Que ¡plac! Ay, suena tan bueno. Y de otro. Y yo, ¿te puedo tirar uno? Sí. Y otro. Y fuimos acabando los ídolos que no lo dejaban dormir. Cuando vinieron los hijos, no estábamos comiendo una galleta Cruz Social con café. Mire, me siento súper bien. Yo ni siquiera le hablé del evangelio. ¿Qué hice? Le acabé los ídolos. Hay evangélicos que tienen ídolos. Sí. Tienen ídolos. Tienen ídolos de costumbre. Yo fui a predicar a Ciudad Bolívar y me oré por me tocó pasar 3 días en una casa y la mujer, Dios mío, esa no dormía, cada tico se tiraba en el piso para orar y no me dejaba dormir. Cuando fui a la iglesia, ¿verdad? Cuando la primera persona que la conseguí en el camino fue ella y le monté las manos. Cuando llegamos a la casa, la señora se quedó dormida y se paró a las 10 de la mañana. Se paró maldiciéndome que yo era un diablo. Que yo le pero ¿por qué? Si usted lo que necesitaba era descansar. ¿Me entiende? Entonces la gente está llena. Por eso a veces las reacciones que una persona puede tomar, ¿me entiende? Uno se voltea y esta es la misma reacción de su mamá. Esta es la misma reacción de su papá. Esta es la misma reacción del nieto, del abuelo, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú miras esto, ¿verdad? Esa palabra dice que la gente, los ídolos, los van a llevar a que rompan las tablas. ¿Y cuáles son las tablas? Las verdades. Usted le dice una verdad a alguien que sea un idólatra y le va a decir, mañana no me congrego más aquí. Me voy a ir donde mi ídolo me lo acepten. Muchos cristianos aún celebran cultos a su Dios. Número 1, la cerveza. ¿Y por qué no decir la grosería? ¿Verdad que sí? Yo le decía solamente el apóstol. El apóstol mi cobertura, yo no, mire, yo me acuerdo que tenía 6 años y se me salió la palabra vaina, me movieron todo el tren delantero. Me dio un matracazo a mi papá, que en medio de ese boca, yo nunca le escuché la grosería a mi papá, pero mi mamá era maracucha. Y como mi mamá era maracucha, se justificaba que el maracucho es grosero. Y mi papá le decía, tú eres una boca sucia. ¿Me entiendes? Tan bonita y tan cochina.
La cochinada está en la boca. Entonces la persona, ¿verdad? Que ¿cuál es el ídolo? Aquí dice, el segundo es la deuda. Hay gente que sale una deuda, se mete en otra, se sale en una, ¿verdad? Ahora, ahorita a los deudores le pusieron cachea. Mire, yo a veces me siento, mire, se sienta mi hijo, sigue, y se sienta la esposa de May, que salimos a comprar. Y yo, sí, cuyi, no, cacharon por aquí, pero entonces el día jueves, no tenemos para comer. ¿Por qué? Porque están cachados. ¿Me entienden? Entonces, no, o sea, te puede sacar los pies del barro en cualquier momento. Pero su nombre de pila es deuda. Deuda. Al Dios que los defiende. ¿Cuál es el Dios que los defiende? Es que yo soy así y la gente se esconde en su carácter. Al Dios que lo sustenta, el trabajo. O sea, te estoy hablando como la persona se va escondiendo, que rompen. ¿Qué forma le da usted al Dios que lo protege? ¿Qué forma? Vean, algunos ministros, pastores y líderes tienen sus propios ídolos. El púlpito, el carro, el ministerio, la doctrina, la organización, los logros, los títulos, todo esto, su nombre, becerros de oro, que brillan, pero no tienen poder. No tienen poder. Otros adoran al Dios que le permiten realizarse. Un hijo. Dioses que adoramos frente al verdadero Dios. Porque Moisés significa el pueblo. El Dios del pueblo. Pero dice, ¿verdad? ¿Qué dice? Un hijo. Surge una pregunta. Después de haber arreglado el desastre del becerro. Porque ellos no lo paró. Moisés rompió las tablas y ellos siguieron con su becerro. ¿Por qué tiene que pagar con la obra de Dios lo que es natural? ¿Me entienden? Y hoy en día es tan fácil. Hoy en día es tan fácil que tú de repente me dice el pastor de una de mis sedes que le pasé, mire, pero no vi al hermano Manuel. Y yo, no, apóstol, le llamé la pensión y me dio hasta el mal que se iba a morir. Le salió una cantidad de groserías que era impresionante. ¿Me entiendes? Porque cuando una persona tiene un ídolo, en el momento oportuno se le va a salir, se le va a manifestar. ¿Me entienden? No, yo me siento bien. Hay gente que se siente bien y sentirse bien no es libertad. Porque está allí guardado, está allí oculto. Lo que le pasó a Moisés lo agarró cuando apenas estaba recién nacido, que lo metieron en una lanchita y lo tiraron río abajo. ¿Me entienden? En un carácter de abandono. En un carácter que a pesar que lo crió su propia mamá, su mamá lo crió como criada. Y le dio una identidad que no era la correcta. ¿Me entienden? Le enseñó el hebreo. Lo enseñó que era un hebreo. Pero no la identidad correcta de lo que Dios tiene. Si una abuela dice, agarra a un nieto y dice, este es mi hijo, no es tu hijo. Tienes que darle el título correcto. Entonces,
Otros adoran al Dios que le permite realizarse, un hijo. Pero surge esta pregunta, después de haber arreglado el desastre del becerro de oro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los pedazos de las tablas de la ley? Porque a mí me llamó eso, ¿cómo lo desbarató? Era que sale y la activamos. ¿Sabe cómo la activamos? Es que se parece a su abuelo. Es que se parece a su papá. Entonces, ese tipo bueno, son cargas, pero no es la palabra. Ese tipo de afirmaciones le roba la identidad a la persona y hace creer que lo que está viviendo no es de él, sino de su abuelo, pero que son permisibles. Son permisibles. Entonces, las tablas que Moisés dejó, Moisés solitario, o sea, ¿qué le dejó a romper esas tablas a Moisés? Moisés se fue a llorar. Moisés se fue solo. Moisés quedó solitario, quedó triste, quedó decepcionado, quedó encorvado. Entonces recordó los pedazos que te conté, ¿verdad? O sea, ¿cómo tú vas a pegar esas tablas? ¿Verdad? Estaba la hermosa y cálida palabra de Dios, que Dios la había escrito. Y él la rompió. Entonces, seguimos por aquí. Pasos para alcanzar una visión. Visión es la perspectiva que está a punto de vista, suelto, fantasía, ilusión. La visión es una obra creativa de Jesucristo. Por eso dice, puesto nuestras cabezas en Él y en nuestros corazones. Como dice el número 12:6. No debes de tener temor, porque el temor te aleja de Dios. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová. Cuando se te vuelve en parte. Y es que el problema comienza desde que nacen, porque la gente le busca el parentesco del pasado y el parentesco del ídolo, el parentesco, ¿verdad? Porque hay personas que le pusieron José Gregorio y el apellido es Hernández. Entonces José es José Gregorio Hernández. ¿Me entiendes? Entonces hicieron el completo del ídolo que la persona teme, que tenía pues. Entonces cuando dice que dar un paso para no fracasar, ¿verdad? Porque hay padres que molestos, ¿verdad? O madres molestas, ¿verdad? Y una vez le dice, tú te pareces a tu padre, tú te pareces a tu abuelo, tú te pareces a tal persona. Y la persona no se da cuenta que está rompiendo las tablas de la ley y que está fabricando una personalidad. Porque Moisés escribió las tablas. A pesar de que era un libro, él hizo 5 libros que llamaron no el libro de Dios, sino las leyes de quién, Nala, de Moisés. Ya no eran las leyes de Dios, ya eran las leyes de Moisés. Entonces la vida cambia cuando nosotros direccionamos, vea, cuando esfuerzos, cuando se camina sin una visión, la vida no tiene sentido. Porque tú tienes que ver el pro y el contra. Si usted va a hacer un negocio, usted tiene que ver qué beneficio te va a traer, no hoy, sino mañana también. Si usted va, lo que usted vaya a hacer, tiene que tomar una decisión que lo pueda llevar. ¿Me entienden? O sea, cuando tú puedes ver los pasos para alcanzar una visión, es que tiene que caminar
quiere que soñemos y quiere que no perdamos la voz y el sonido de nuestros sueños. Y para que tú no pierdas el sonido de tus sueños, tú constantemente tienes que darle. Porque si yo hago algo para que la persona me crea, yo voy a fracasar. Porque lo primero que yo tengo que hacer es hacer algo que yo mismo crea que me va a dar el éxito. Esto no te hace terco, ni te lleva a la rebeldía, te lleva a la identidad. Porque la gente lo que quiere es tu identidad para señalarte, para decirte que eres un fracasado, que eres una fracasada, que no lograste el éxito. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Para que esto suceda, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿A quién oyes? ¿A quién oyes? Debes de anotar la visión. Para alcanzar la visión, tienes que anotar la visión. Cuando tú la anotas, la visión dice Habacuc, ¿verdad? Anota la visión para que los que vengan detrás de ti corran, pero tú no vas a correr. El que viene detrás de ti es el que tiene que correr para alinearse a lo que el Señor, a lo que tú has dicho, a lo que tú haces. Entonces, ¿verdad? Cualquier sueño o propósito o meta, la gente lo quiere llamar visión, pero no solamente es un sueño. Porque a la visión tú tienes que alimentarla, tienes que trabajar para la visión, tienes que formar la visión para que la visión te dé a luz tu sueño. Y hizo Jacob cuando con los ganados de su tío, Sí. cada vez que ellos iban a salir embarazadas, trajo como palos y empezó a escribir delante de ellos. Ellos tomaban agua y veían la visión y salían igualitos de la visión. ¿Me entiendes? Porque tú puedes tener una visión dentro de ti, pero si tú no la sacas, yo pensé, pensar no es visión. ¿Me entiendes? Sácala, escríbela. La visión se da por esperanza. ¿Qué tipo de esperanza? Espiritual. La visión se da profética. La visión se da por un propósito de la palabra. No existe límite para nuestra imaginación. ¿Cuál es el sueño más preciado que guardas en tu corazón? ¿Cuál es ese sueño? ¿Cuál es ese sueño? O sea, la gente tiene que tener un sueño. La gente tiene que tener una visión. Vean, pero llega un momento que cuando la visión se tarda, tenemos que aclararla. Tenemos que aclarar la visión. ¿Dónde camina? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? ¿Verdad? Por ejemplo, hoy alguien me dijo que yo dije, ¿verdad? Que la gente ahorita después que se entendiera, no era necesario. Es mentira. Porque si yo ministro a una persona y yo no le alineo, no dice nada. Entonces, ese tipo de personas que sí han ido, ¿verdad? Lo pagan y lo van, usted no hizo liberación. Porque esas son las áreas ministradas que tienen que llevar el sello. O sea, hay personas que no saben esta visión, no saben la visión de liberación, ¿me entiendes? Quieren trabajar en liberación, pero no saben cuál es la visión. No van a un seminario, no se actualizan, porque vieron a algo. No, mi visión es que yo empecé a ministrar personas. Y el Señor me decía, se fueron con las puertas abiertas. ¿Y cómo le cerré las puertas? Cuando Él me enseñó. Tú no pierdes 10 minutos, no pierdes un montón de tiempo, pero la persona le estás asegurando que lo que tú le hiciste en una liberación no le va a regresar. Entonces, si yo no aclaro la visión,
me voy a meter en problemas conmigo mismo. Moisés se metió en problemas con él mismo. Porque usted cree que Dios aquí, cuando le quebró la ley, lo exoneró. No. Después hizo lo mismo. Después no partió la ley. Después le dijo: ¿quieren agua, desgraciado? ¡Beban agua! Haga bien, Moisés. Lleva de 2. Y la primera cuando acabó con el egipcio. Primero acabó con el egipcio y se escondió de que tuve un vivo celo. No, eras asesino. Te dio un ataque de rabia. Y gracias por recordarme, me ha faltado eso. ¿Verdad? Porque la gente quiere ser el más manso. No, era el más peligroso. Hay gente que yo soy calladito, pero usted no me conoce. Así decía mi hermano mayor. Yo soy calladito, pero usted no me conoce. Entonces, ¿por qué? Porque la gente, ¿qué es lo que tiene? Tiene un ídolo. Y este ídolo usted lo tiene que ver caer. Todo ídolo de fracaso, todo ídolo, ¿me entiendes?, que fueron haciendo, ¿me entiendes? Tú tienes que buscar tu parentesco. Por eso el Señor nos lleva que el que está en Cristo, ¿habrá alguien aquí en Cristo? Diga: si yo soy de Cristo, entonces yo soy una nueva criatura. Pero yo tengo que voltearme y decir: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo no puedo caminar en el evangelio real, ¿verdad?, caminando con los pies del ayer, caminando en el pecado de ayer, de mis conductas y mi manera equivocada de lo que yo vivo. Pero porque a pesar de que se convierte en un deseo de la carne, bíblicamente usted tiene un ídolo. Un ídolo. ¿A que usted qué le da? ¿Qué le da? Había un evangelista y después que se cometió el examen, le dieron una gana de fumarse un cigarro. Agarró carro para Caracas, se fue por la Rinconada, y detrás de un camión de hit de la Persicola prendió el cigarro, y ahí se había convertido, ese camión lo estaba manejando una de las personas que aceptó a Cristo con él en Guadalajara. Y cuando él prendió el cigarro, que el hermano lo vio: ¡ay, hermano Medina! ¡Oh! Y él tuvo que agarrar el cigarro, se da en la mano, ¿verdad? Porque lo pagó con las manos, se quemó. ¿Sabe qué quemó él? El ídolo. ¿Me entienden? Y él me decía, me dio una pena delante del Señor. ¿Me entiendes? Sentí una vergüenza de cómo yo, ¿verdad?, me había ganado tantas personas, y un cigarrito me hizo agarrar carro para Caracas y me fui bien lejos, ¿me entiendes? Algo que no tenía nada, ni 5 centímetros, ni de eso, que lo dominó. Entonces, cuando la gente tiene un ídolo, lo hace caer, ¿verdad?, que la visión no crezca. Por eso tenemos que aclarar la visión. La gente toda que venga llegando, hay que decirle: esta es la visión de Fuerza de Búfalo. ¿Verdad que sí? La gente venga: esta es la visión. Esta es la visión. Porque ahí hay gente que viene nueva, ¿verdad? Y viene de otra congregación, pero también trae su ídolo guardadito, ¿verdad? Esta es mi manera de ser, esta es mi manera de actuar. ¿Me entiendes? Quieren actuar de la manera vieja que trajeron. Mira, hermano, eso no se hace aquí. Entonces va a ataquear las tablas. Me voy. No, es que ya están idos. Lo que pasa es que tienen su ídolo. Mi ídolo.
¿Me entienden? La gente dice, Señor, ¿qué puedo yo hacer? Tengo que aclarar la visión. Porque cuando tú aclares la visión te va a decir, corre, María, corre, corre, corre. La visión te va a decir, corre. La visión no te detiene. La visión corre, corre, no te detengas, porque cuando tú te detienes te dan. Así es. Y tú quítame esa cara de jueves. Tiene una cara así de jueves, Yamile, hoy. ¿Tú no descansaste en Oriente? Jueves. Sí, tiene una cara de jueves así como... Está cansada el jueves. Verá que Dios me da... Ya no te voy a decir nada, pero ahí te dilo conmigo. Dile, mamá, tiene una cara de jueves. La cara ya el jueves, uno está... ¿Verdad? Usted el lunes merece mejor. El jueves ya usted no quiere hablar con nadie. El lunes, ¿qué pasó, mi son? Y el jueves, hola, ¿cómo estás tú? ¿Sabe? Pero cuando usted tiene que aclarar la visión, dice Proverbios, usted puede meter aquí y puede buscar todos estos textos. ¿Sabe? Debemos aclarar los sueños y propósitos. Porque eso es igualito. Si tú tienes un propósito, el propósito tú tienes que aclararlo. Porque cuando tú haces, de repente tú tienes que... El Señor cuando yo me operaron de la vesícula, que me operaron, me dieron de alta, y cuando yo me regresé, cuando abrí los ojos estaba en la clínica, ¿sabes? Mi hija, cuando me operaron, no vino para mi operación. Yo abro los ojos en la clínica y veo a Keiville ahí. ¿Usted cree que me pasó? ¿Sabe qué pensamiento me pasó? Perro, me estoy muriendo. Sí, porque ella no había venido. Sí, ella no vino cuando me operaron. Me dieron de alta y ahora estoy ahí con una máquina de aire por aquí, y suero y oxígeno y este montón de cosas. Y veo a Keiville. Hola, papá. No, la mandaron a buscar. Sí, La mandaron a buscar. Y entonces le dije al Señor, dime si me voy. ¿Verdad? Pero no veo ángeles todavía aquí, pero dime. ¿Me entiende? Porque es la realidad de la vida. Señor, ¿qué voy a hacer con la visión? ¿Cuál es el deber de todos los líderes y ministros? Buscar una visión, aclarar la visión. Porque a mis nietos se les está aclarando la visión. A mis hijos se les está aclarando la visión. ¿Me entiendes? Te estoy hablando de los míos personales. Pero los suyos, verás, si esto no se aclara, ellos quedan a la deriva. ¿Qué vamos a hacer? Se murió Jesús. Lo resucitaron. Cada quien se fueron a jugar bolas criollas, otros se fueron a pescar, otros, ¿verdad? Vamos a jugar dominó. ¿Me entiende? Todo quien buscó qué hacer. Pedro se fue a pescar, ¿verdad? Con él se llevó. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes una visión, tú buscas de esconderte en algo que no es la visión. ¿Verdad? Porque de repente tu empresa te está pasando un momento difícil, pero eso no quiere decir que no sea buena. Entonces, ¿es el momento de qué? De aclararla. Aclarar la visión. Buscar una mejora. No hacerte otra compañía, porque la gente busca, voy a hacer otra compañía. Hacer otra compañía es empezar de nuevo. Entonces tenemos que aclarar la visión. ¿Y sabe para qué aclaramos la visión? Debemos de aclarar los sueños y propósitos. Porque una visión sin sueño y sin propósito no va a ningún lado. Tenemos no buscar palabras rebuscadas ni difíciles de recordar. Si el reino es ligero, lo importante es tener una meta y trabajar en ella. Por eso el Señor dice, ¿qué tienes en tus manos? Y sabe, si Dios te ha hablado es porque usted tiene una idea nueva. Cuando tú te levantas y oye, yo voy a comprar esto y voy a hacer aquello, usted acaba de Dios hablarle. Porque Dios no le habla a alguien que no tenga visión. Dios no le va a hablar a alguien que no tenga un propósito ni un objetivo. ¿Me entienden? El objetivo más malo dice que el hijo pródigo, a pesar de que estaba pródigo, y se recordó de la casa del padre.
¿De qué se recordó? Se recordó de la visión, de que lo que tenía su papá. Y yo, ¿qué hago yo aquí muriéndome de hambre, deseándome comer la comida de los cochinos? Él aclaró la visión. Y creo que la tarea de hoy es aclarar la visión y correr. Y correr. Y correr, diga correr. ¿Sabe? Momentos difíciles. Lo importante es tener una meta y trabajar en ella. Entonces, en esta semana, hazte una meta. Y el próximo martes, cuando nos veamos, preséntamela. Preséntame una meta. Dice, en este tiempo, ¿verdad? Los departamentos tienen que decir, pastor, en consolidación, en este año, cuando toquen los bautizos, voy a trabajar para bautizar tanto. La gente en las casas de vida, voy a ganar tanto. ¿Cuántos grupos familiares? Porque tienes que trabajar en meta. Cuando alguien te trae meta, es porque tiene prioridades. Y las prioridades son Dios, familia, estudios y trabajo. Y 4, la iglesia. Primero, si Dios te va a dar algo, te va a dar una empresa. Te va a dar una visión para que tú trabajes para tu familia. ¿Me entienden? Tu familia. La iglesia. Tercero, activar la visión. Necesitamos activarla. Activarla. Habacuc 2:2 dice, para que el que vea la visión, corra. Vean, tú y yo ya caminamos, pero los que vengan detrás de nosotros, para poderse alinear al tiempo de nosotros, tienen que correr. Gracias por su ánimo. Adic, Vianney, corra. ¿Cómo se llama usted? Rona. Corre, Rona. Corre. Hay gente que no le gusta que usted corra. Comienzan a decirte salido. Esa persona sí es salida. Esa persona sí es salido. Porque agarró la visión, ¿sabe? El que no tiene la visión te va a poner traba. Pero el que tiene la visión va a correr para buscar el nivel del que está delante. ¿Verdad que sí? ¿Qué anhela? ¿Qué anhela? Conformismo. Hay que salir del conformismo. ¿Me conformé? ¿De qué te conformaste? Una noche. Y dije, de aquí me paro. Y tenía 13 años. De aquí me voy. Y le hice una carta al Señor sin conocerle. Dios, te hago esta carta a ti. Y empecé a escribirle, Señor. Le decía, yo sé que tú me vas a ayudar a salir de aquí. Y se lo dije el viernes a las 3 de la mañana en ese cementerio. Y a las 9 de la mañana apareció una tía de La Guaira. Me dijo, tu papá para mí fue un gran hermano. Bendito el Señor. ¿Me entiende? Porque a veces la familia cree que no nos amamos. Pero sí siempre va alguien agradecido. Y me dijo, yo amé mucho a tu papá y por amor a él no tengo mucho que ofrecerte. Pero quiero que salgas de aquí. Quiero que salgas de este lugar. Quiero que salgas y te acobijes en mi casa con mis hijos. ¿Me entienden? Ahora el Señor me está diciendo, quiero que vayas a La Guaira porque ellos te sembraron. Cuando tú menos tenías, ellos te dieron la oportunidad de tener un piso, tener una casa, de tener lo que tienes. Porque Dios no se queda con nada. El Señor quiere que la gente que te tendió la mano, tú lo puedas recordar de que te fueron útiles. Estoy hablando como radio viejo, pero no importa. ¿Sabe? Hay que activar la visión. Hay que activar la visión para que los que vienen detrás de ti corran. ¿Verdad? Hay que obedecer.
Entonces activemos la visión que Dios nos ha puesto dentro de nosotros. Yo sé los planes que tengo para ti, fuerzas de Búfalo. Yo sé los planes que tengo para la familia. ¿Me entienden? La familia Remolacha. No, Remolacha, ¿cómo es el apellido? Yerbajana. Le llamo tanto Remolacha que ella cree que ella es Yamile Remarrocha. ¿Saben? ¿Me entiendes cómo tú te llamas? ¿Verdad? Para que la familia corra. ¿Me entiendes? ¿Y quiénes van a correr, Yamile? ¿Tú crees que tú vas a correr? Si tú activas la visión, ¿sabes que van a correr tus nietas? ¿Sabes que van a correr tus nietos? ¿Sabes que van a correr aquellos que tú has marcado? No importa cómo ellos están, la visión los va a alcanzar. La visión corre, corre, porque perdieron mucho tiempo, nunca te preocupaste, pero ahora la visión es tenerlos allí sirviéndole al Señor, bendito sea el Señor, para poder andar la visión. Tienes que correr, bendito el Señor. No se puede caminar, hay que correr, hay que obedecerla, hay que ir en pos de ella, porque ella no va a querer que tú lo alcances. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que hay en Fuerza de Búfalo? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Entonces todavía habla de liberación y ¿qué quiere que hable? Si la visión es liberar, restaurar, la visión es sanar, ¿me entiende? ¿Verdad que sí? Cada quien Dios le ha dado la visión. Para poner a andar la visión tenemos que correr, pero mantener el enfoque. Necesitamos hablar constantemente, que en nuestras clases dominicales los niños sepan qué es Fuerza de Búfalo. ¿Me entiende? Que en los grupos, en adoración, en alabanza, en las mujeres, en todos sepan, ¿me entiende? En protocolo, seguridad, todo el que viene tiene que saber que hay un ministerio que está corriendo y que hay gente que no puede caminar, tiene que correr para alinearse. Porque nosotros no lo vamos a esperar. No lo vamos a esperar. Hay que mantener el enfoque. Nota, es sumamente importante no desviar la mirada de nuestra visión. Pero tienes que hacer algo. Trázala. Guarda sus pactos y sus testimonios. ¿Qué testimonio tienes tú de la obra? Bájame el otro, niña. ¿Qué testimonio tienes de la obra? ¿De qué tú puedes hablar? Dime un testimonio de la obra, Elizabeth.